Cada Navidad, llega ese instante en que las luces se encienden, las familias se reúnen y esperas al menos un gesto que te recuerde que importas. Pero durante 5 años seguidos, ese momento nunca llegó para mí. Ni una llamada, ni una invitación, solo la misma frase gélida de mi propio hijo y su esposa, diciéndome que no viniera, que pasara la Navidad solo, como si fuera una carga que ya no encajaba en sus fotos perfectas de fiestas. Me repetí que debía callar, hacerme pequeño, aceptarlo todo. Hasta que este año, todo cambió de una forma que ninguno de ellos imaginaba. Porque el destino me puso en las manos algo que nunca pensaron que tendría: dinero, libertad y el poder de elegirme por fin a mí mismo. Compré una villa tranquila junto al lago de Orense, no para presumir ni para herir, sino para respirar, para sanar y disfrutar del silencio que ellos me habían impuesto. Y entonces, las máscaras cayeron. En cuanto supieron que de repente era rico, no llamaron para disculparse ni para preguntar cómo estaba. Aparecieron con ojos llenos de derecho y manos ávidas, creyendo que podían reclamar lo que era mío, igual que habían robado mi dignidad durante años. Pero no sabían que ya no era el olvidado. Me había preparado, había planeado, y les tendí una trampa en la que entraron por voluntad propia. Si piensas que esto es solo una historia de dinero, te equivocas. Es sobre traición, humillación y la satisfacción callada de ver cómo quienes te borraron de sus vidas enfrentan por fin las consecuencias. Quédate conmigo, porque lo que pasa después es algo que ellos nunca olvidarán, y tú tampoco. Me llamo Javier Ruiz, tengo 67 años, soy un supervisor de construcción jubilado que pasó 40 años levantando casas para otras familias mientras intentaba mantener la mía en pie. Mi esposa Isabel falleció hace 5 años, y desde entonces aprendí que el duelo no es algo que superas, es algo que aprendes a cargar, como una piedra en el bolsillo que nunca aligera su peso. La mañana de Navidad amaneció como siempre ahora, en silencio, sin alboroto, sin el sonido de papeles rasgándose ni risas de nietos en el pasillo. Me desperté a las 6, a la misma hora en que Isabel solía darme un codazo suave para ver el amanecer con nuestro café. Los hábitos son poderosos, incluso después de 5 años, mi cuerpo recuerda lo que mi mente intenta olvidar. Me arrastré a la cocina y saqué 2 tazas del armario, una para mí, otra para ella. Llené la mía de café y dejé la suya vacía en la encimera, justo donde ella solía pararse mientras me contaba sus sueños de la noche anterior. La casa estaba adornada con sencillez, un arbolito en la esquina con ornamentos que ella coleccionó durante décadas, una corona en la puerta que casi no me molesté en colgar este año. Siempre decía que la Navidad no era sobre excesos, sino sobre presencia. La ironía de esa palabra ya no se me escapa. Revisé mi teléfono 3 veces antes de las 8, nada, ni llamadas perdidas ni mensajes. Me dije que no esperaba nada, pero era una mentira que había perfeccionado. Alrededor de las 9, el teléfono vibró por fin, y mi corazón se alzó por un instante antes de ver el adelanto del texto. Era de Carlos, mi hijo: papá, Laura cree que es mejor si no vienes este año. Los niños tienen planes. Quizás la próxima. Lo leí 3 veces, como si las palabras pudieran reorganizarse en algo distinto. No lo hicieron. Dejé el teléfono en la mesa y lo miré como si me hubiera traicionado, aunque claro, los teléfonos no traicionan, las personas sí. Era el 5.º año consecutivo, la 5ª Navidad solo en esta casa mientras mi hijo y su familia celebraban a solo 30 kilómetros, lo bastante cerca para visitar, lo bastante lejos para olvidar. El primer año, les busqué excusas: Laura era estricta, los niños pequeños necesitaban sus propias costumbres. El segundo, más excusas. Al tercero, dejé de inventarlas. Ahora, simplemente aceptaba el silencio como aceptas el clima, algo fuera de tu control, algo que soportas. Caminé al salón y me paré frente a la chimenea. En la repisa, una foto que no había movido en 5 años, Isabel sonriendo, con el pelo aún oscuro, el joven Carlos en su regazo con esa sonrisa desdentada que dedicaba a todos. Parecíamos felices porque lo éramos.
Eso fue antes de Laura, antes de la erosión lenta de llamadas y visitas, antes de convertirme en alguien a quien manejar en lugar de amar. Tomé el marco y tracé un dedo por el cristal. Siempre decías que daba demasiadas oportunidades, susurré. Que mi bondad me costaría caro algún día. Tal vez tenías razón, mi amor. Tal vez siempre la tenías. Afuera, oí villancicos bajando por la calle, sus voces amortiguadas por las ventanas cerradas. Un golpe en la puerta, probablemente vecinos invitándome a unirme. No respondí. No podía explicar por qué, ni siquiera a mí mismo. Quizás estaba cansado de fingir que una sonrisa arreglaba lo roto dentro de mí. Quizás no tenía energía para actuar gratitud que no sentía. Los villancicos se alejaron, la casa volvió al silencio. Mientras la luz de la tarde se desvanecía en noche, recorrí las habitaciones como solía, tocando marcos de puertas que Isabel pintó, ajustando cojines que ella eligió, manteniéndola viva en detalles pequeños. Al llegar al armario de nuestro dormitorio, noté algo que había pasado por alto durante 5 años, una caja arrinconada, medio oculta tras abrigos viejos que ya no usaba. La saqué y contuve el aliento. En la tapa, la letra familiar de Isabel, para Javier, cuando llegue el momento. Me quedé mirando esa caja mucho tiempo, con el corazón latiendo fuerte, recuerdos inundándome. Isabel siempre fue la planificadora, la que pensaba 3 pasos adelante mientras yo aún calculaba el primero. Pero esto, nunca lo supe. ¿Era ahora el momento? Después de 5 navidades vacías, de 5 años siendo apartado de mi propia familia, ¿era esto lo que ella había previsto? Llevé la caja a la mesa de la cocina y me senté. Su peso era mayor de lo que sugería su tamaño. No la abrí esa noche, algo me detuvo. Tal vez miedo, tal vez la sensación de que al levantar la tapa, algo cambiaría para siempre. En cambio, la dejé en la mesa y me quedé con ella hasta que el reloj dio la medianoche, hasta que la Navidad oficial terminó y el peso de otra fiesta solitaria se hundió en mis huesos. Me dije que la abriría pronto, pero primero necesitaba entender por qué Isabel la dejó. Y eso significaba enfrentar a la familia que había perdido poco a poco. Al día siguiente, decidí intentarlo una vez más. Mi nieto Mateo empezaría la universidad en otoño, y durante 18 años había ahorrado en secreto para su educación. No era una fortuna, pero cubría 2 años de matrícula en una universidad pública, quizás más. Nunca se lo dije a nadie salvo a Isabel, que me besó la frente y me llamó buen hombre. Ahora quería informar a Carlos, ser parte de algo significativo en la vida de mi nieto. Marqué el número de Carlos, ensayando lo que diría. Sonó 3 veces antes de que respondieran, pero la voz no era la de mi hijo. Hola, Javier. El tono de Laura era cortés pero distante, como si hablara con un vendedor no deseado. Laura, esperaba hablar con Carlos. Es sobre el fondo para la Universidad de Mateo. He ahorrado durante años y quería discutir cómo usarlo mejor. Ya lo hemos resuelto, interrumpió ella con fluidez. Carlos y yo nos reunimos con un asesor financiero el mes pasado. La educación de Mateo está planificada. Tu ayuda no es necesaria ya. Las palabras cayeron como una puerta cerrándose. Intenté hablar, pero no salió nada. Le diré a Carlos que llamaste, añadió, y oí voces amortiguadas, el teléfono pasando de mano. Papá. La voz de Carlos era baja, casi arrepentida. Hola, lo siento. Laura ha estado ocupada con los planes. Deberíamos habértelo dicho antes, pero todo fue rápido. He ahorrado 18 años, Carlos, para tu hijo. Una pausa larga. Lo sé, papá. Lo aprecio. Hablamos después, ¿vale? Tengo que irme, los niños necesitan desayuno. La línea se cortó antes de que respondiera. Me quedé en la cocina, teléfono aún en la oreja, escuchando el silencio que se había convertido en la banda sonora de mi vida.
18 años de depósitos pequeños, de tarjetas de cumpleaños con cheques dentro, de imaginar el día en que le daría a mi nieto un regalo que importara, borrados en una llamada de 30 segundos por una mujer que decidió que ya no era relevante. Entonces, un recuerdo de otro rechazo surgió, vívido, hace 3 años, la última cena familiar en casa de Carlos. Isabel se había ido 2 años antes, pero su silla aún estaba en la mesa, idea de Carlos, un gesto que me conmovió. Laura preparó pollo asado, los nietos charlaban de la escuela mientras yo intentaba seguir conversaciones que volaban más rápido de lo que podía. En algún punto, salió el tema de las inversiones. Mencioné algo sobre bonos, sobre el valor de la paciencia en acumular riqueza. Laura rió, no con maldad, pero con menosprecio, como si un niño dijera algo ingenuo. Eso es pensamiento anticuado, Javier, dijo sonriendo. Nadie invierte así ya. El mundo ha cambiado. La mesa se silenció. Vi a Carlos tensarse, su tenedor a medio camino, pero no dijo nada. Nadie lo hizo. Esperaron que pasara el momento, y lo hizo, engullido por charlas sobre el tiempo y actividades infantiles. Al irme, pasé por el pasillo y oí la voz de Laura, baja pero clara: tu padre no entiende las dinámicas familiares modernas. Es de otra era. Debemos decidir sin esperar su aprobación. La respuesta de Carlos fue demasiado suave para oírla, pero la falta de protesta lo dijo todo. Ahora, en mi cocina vacía, me pregunté cuándo me convertí en una reliquia, algo a manejar, tolerar, excluir. ¿Y por qué? Las palabras de Isabel de años atrás resonaron con nuevo sentido. Estábamos en el porche viendo el atardecer cuando me apretó la mano y dijo: ya me he ocupado de nuestro futuro, mi amor. No te preocupes. Pensé que hablaba de seguros, hipoteca, cosas prácticas. Ahora no estaba tan seguro. Había algo más, un fragmento olvidado. Carlos, hace 4 años, mencionando casualmente que Laura había estado casada antes, brevemente. No habla de eso. No insistí, parecía historia vieja, irrelevante. Pero ahora, todo sobre Laura merecía escrutinio. La caja aún esperaba en la mesa, pero algo me llevó al viejo escritorio de Isabel en la esquina del dormitorio, un mueble rodante heredado de su madre, lleno de papeles que nunca ordené. Si dejó un mensaje oculto, quizás había otros. Pasé la tarde abriendo cajones, revisando recibos, cartas y fotos que me dolían el pecho. Entonces, en el cajón inferior, bajo tarjetas de cumpleaños antiguas, los encontré, 3 sobresellados, numerados en la letra cuidadosa de Isabel. El primero: abre cuando te sientas abandonado. El segundo: abre cuando intenten quitarte lo tuyo. El tercero: abre cuando estés listo para perdonar. Mis manos temblaron al sostenerlos. Isabel se había ido 5 años, pero de algún modo, imposiblemente, aún me hablaba. La pregunta era si yo estaba listo para oírla. Me senté en su escritorio mucho tiempo, los sobres extendidos como un mapa a un lugar incierto. La casa estaba en silencio salvo el tic-tac del reloj de pared en el pasillo, cada segundo midiendo mi vacilación. Afuera, la luz invernal se desvanecía, proyectando sombras largas en el suelo del dormitorio donde pasamos tantas noches tranquilas. El sobre número 1, abre cuando te sientas abandonado. Si no era ahora, ¿cuándo? 5 navidades solo, un hijo que no me defendía, una nuera que se empeñó en borrarme de mi familia. Y aún dudé, porque abrirlo significaba admitir que Isabel lo supo, que vio venir esto antes de morir. Ese pensamiento era reconfortante y devastador. Tomé el sobre y lo volteé. El papel era crema, texturizado, el tipo que Isabel usaba para correspondencia importante. Mi nombre en su letra elegante, las letras fluyendo con cuidado. Deslicé un dedo bajo la solapa, rompiendo el sello de hace 5 años, y saqué el contenido, una carta doblada y debajo, una llave de latón pequeña. Mis manos temblaron al desdoblarla, la letra se emborronó un momento antes de parpadear y enfocarme.
Mi queridísimo Javier, empezaba la carta. Si lees esto, lo que temía ha pasado, te han apartado quienes deberían amarte. Lo siento tanto por no estar ahí para pelear a tu lado. Tuve que parar, las palabras me golpearon como un puñetazo, y apreté la carta contra el pecho, respirando hondo hasta que la emoción pasó. Ella lo supo, de algún modo imposible, Isabel miró al futuro y vio dónde acabaría, solo, descartado, olvidado por la familia que construimos juntos. Seguí leyendo, siempre fuiste el bondadoso, el paciente. Es lo que más amé de ti desde que nos conocimos, ese corazón enorme que ve lo mejor en todos, incluso cuando no lo merecen. Pero mi amor, debo decirte algo que debí decirte mientras te sostenía la mano, la bondad sin límites es una invitación a ser usado. Las palabras resonaban con lo que le susurré a su foto días atrás. ¿Me conocía tan bien que predijo hasta mis pensamientos? Vi las señales antes de irme, continuaba. La forma en que Laura miraba nuestros extractos bancarios cuando creía que nadie veía, cómo aislaba a Carlos de viejos amigos, de sus instintos propios, cómo me sonreía con ojos que calculaban en vez de cuidar. Quería contártelo todo, pero el cáncer avanzó más rápido que mis planes. Se me acabó el tiempo, Javier, pero no el amor. Y no te dejé desprotegido. Volteé la llave de latón en mi palma, antigua, para cajas de seguridad, no puertas. Esta llave abre nuestra caja de seguridad en el Banco Central, la que te dije era para documentos viejos. No fui del todo honesta, espero me perdones. Lo que hay dentro te protegerá, te dará opciones que no pude darte en vida. Por favor, confía en mí aunque no esté para explicarlo. La carta casi terminaba, y no quería llegar al final, porque significaba que acabaría y volvería a estar solo. Una cosa más, mi amor, hay un hombre llamado Antonio Vargas, un abogado, amigo viejo de antes de conocernos. Le pedí ayuda con algo importante, y prometió esperar tu llamada, sin importar los años. Confía en él, explicará lo que no pude. Y las líneas finales, en letra que temblaba un poco, como si su fuerza se desvaneciera mientras escribía, recuerda esto, Javier, no te dejé desprotegido. Nunca lo haría. Eres mi corazón, mi hogar, mi razón para todo lo bueno que hice. Todo mi amor, por siempre. Isabel. Apreté la carta contra el pecho y lloré, no las lágrimas calladas del funeral ni el duelo silencioso de las noches, sino sollozos profundos que venían de un lugar encerrado años atrás. Se había ido, pero aún peleaba por mí, me amaba, me protegía desde la tumba. Por primera vez en 5 años, no me sentí completamente solo. Dormí esa noche con la carta en la almohada a mi lado, la llave en la palma. Al amanecer gris y frío, me vestí con mi mejor traje, el del memorial de Isabel, y conduje al Banco Central. La caja estaba en una bóveda que nunca visité, a nombre de ambos. El empleado verificó mi identificación y me llevó a una sala privada donde la caja esperaba en una mesa metálica. Inserté la llave, giré y levanté la tapa. Dentro, documentos apilados con la precisión de Isabel. Saqué la primera carpeta y contuve el aliento, certificados de depósitos, bonos madurados por 2.3 millones de euros. Dinero que ignoraba, invertido con cuidado durante décadas, oculto de todos, incluido yo. Debajo, otro sobre más pequeño. Lo abrí y leí la línea única, ahora busca a Antonio. Él tiene el resto del plan. Me quedé en esa sala pequeña, mirando los documentos, preguntándome si había caído en un sueño. 2.3 millones, un número imposible para un supervisor jubilado que contó céntimos toda la vida, preocupado por si el techo aguantaba otro invierno. Pero ahí estaba, en tipos oficiales con la firma de Isabel y fechas de 7 años atrás. Los compró mientras yo trabajaba turnos de 12 horas, mientras discutíamos si podíamos cambiar los armarios de la cocina. Ocultó una fortuna a la vista, y nunca sospeché. Recordé vagamente a Isabel mencionando inversiones a largo plazo en una noche en el porche. Asentí y cambié de tema al jardín, confiando en ella con números y planes.
Ese era su dominio, yo construía con manos, ella con mente. Una sociedad que funcionó 40 años, y nunca cuestioné. Ahora entendía que su planificación iba más allá de pensiones y seguros. Los bonos maduraron este año, no el pasado ni el próximo, sino precisamente ahora, 5 años tras su muerte. Calculó el tiempo con su precisión habitual. Sabía que para entonces, lo que temía habría pasado. Sabía que necesitaría este dinero justo al encontrarlo. La segunda carta aún en mis manos, la leí completa. Mi queridísimo Javier, si hallaste los bonos, has dado el primer paso. Este dinero es para ti, para empezar de nuevo. Sé que querrás compartirlo, ayudar a Carlos, probar que eres buen padre. Por favor, no lo hagas. Aún no. Compra un lugar solo tuyo, donde no puedan alcanzarte, manipularte, donde respires sin permiso. Pausé, impactado por cómo me conocía, incluso en muerte, anticipando mis impulsos y redirigiéndolos con gentileza. La carta seguía, y Javier, hay algo más, 2 años antes de morir, creé un fideicomiso irrevocable. No te lo dije porque sabía que preguntarías cosas que no estaba lista para responder. Antonio Vargas es el fiduciario, un abogado de absoluta confianza. Ha mantenido todo en pie hasta que estuvieras listo. El fideicomiso protege nuestros bienes de quien intente reclamarlos por manipulación o trucos legales. No importa qué pase, nadie puede tocar lo nuestro. Ni siquiera familia. Las palabras pesaron en mi estómago. Isabel construyó una fortaleza alrededor de nuestras finanzas, en secreto, deliberadamente, sabiendo que la amenaza podía venir de dentro. ¿Qué vio que yo perdí? ¿Qué supo de Laura que solo ahora sospechaba? Al fondo, un número de teléfono en letra más grande, como para no pasarlo por alto, con una instrucción, llama a Antonio. Te espera. Doblé los documentos con cuidado, los guardé en la caja y pedí al empleado que la asegurara hasta mi regreso. Caminé al coche, me senté al volante y marqué el número con dedos torpes. Sonó 2 veces antes de una voz masculina, hola. Mi garganta se apretó, no preparé qué decir. Antonio, mi voz se quebró en el nombre. Soy Javier Ruiz. Isabel me dijo que te buscara. Una pausa larga, tan que pensé que se cortó. Luego, exhaló lento, como soltando un aliento guardado años. Javier, su voz cálida pero seria, cargada de quien porta secretos. He esperado tu llamada 5 años. Empezaba a dudar si encontrarías las cartas. Las encontré, dije, aún incrédulo. Los bonos, el fideicomiso, todo. No entiendo, Antonio. ¿Por qué no me lo dijo ella? Porque te protegía, respondió suave. Y porque algunas cosas se explican mejor en persona. Debemos vernos, Javier. Hay mucho que no sabes, y prometí a Isabel ser yo quien te lo contara cuando llegara el momento. Agarré el volante para estabilizarme. Dime qué. Otra pausa. Cuando habló, su voz bajó, urgente, tu nuera, Laura. Pronunció el nombre con cuidado, como algo peligroso. Isabel la sospechó desde el principio, desde que Carlos la trajo a casa. No te dijo nada porque no tenía pruebas, solo instintos. Pero Javier, tenía muy buenas razones para temer. Las palabras me golpearon como un tren, desbaratando todo lo que creía saber de mi familia, mi hijo, la mujer que casó. ¿Qué razones? ¿De qué hablas? No por teléfono, dijo firme. Mañana, a las 10, en la cafetería de la calle Mayor. Y Javier, no le digas a nadie de esta llamada. Ni a Carlos, especialmente no a Laura. ¿Entiendes? No entendía nada, pero accedí, porque Isabel me dijo que confiara en él, y confiar en Isabel era lo único que me quedaba. Apenas dormí esa noche, las palabras de Antonio resonaban como una campana de alarma. Isabel sospechó de Laura desde el inicio. Tenía razones para temer. ¿Qué vio mi esposa que yo, ciego, confiado, desesperado por paz, no noté?
Al amanecer, repasé cada interacción con Laura, sonrisas que no llegaban a los ojos, como siempre sabía cuánto dinero había en cada cuenta, la forma metódica en que separó a Carlos de amigos de infancia, hobbies, opiniones propias. Lo atribuye a su personalidad, a la evolución natural del matrimonio. Ahora me preguntaba si fue algo mucho más deliberado. La cafetería de la calle Mayor estaba casi vacía cuando llegué a las 10. Antonio ya estaba en una mesa esquina, espalda a la pared, una carpeta manila junto a su taza intacta. Más viejo de lo esperado, quizás 60 y tantos, pelo plateado, ojos calmados y observadores que no perdían nada. Se levantó para estrechar mi mano, agarre firme pero gentil. Javier, dijo, indicándome sentar. Gracias por venir. Sé que esto abruma. Abrumar no lo cubre. Me senté frente a él, exhausto pese a la energía insomne que me trajo. Antonio, explícamelo todo desde el principio. Siento que viví en una casa con habitaciones ocultas que ignoraba. Asintió lento, juntando manos en la mesa. Isabel vino a mí hace 7 años. Nos conocíamos décadas, manejé asuntos legales para su familia antes de que te casaras. Me confiaba, y sabía que guardaba secretos. ¿Qué secretos? Los que una esposa guarda cuando protege a su marido de una verdad que le rompería el corazón. Hizo pausa, eligiendo palabras. Estaba preocupada por la mujer que Carlos casó. No vagamente, Javier, profundamente, específicamente. Notó patrones. ¿Qué patrones? La obsesión de Laura con el dinero, para empezar. Isabel me contó que Laura hizo preguntas detalladas sobre vuestras finanzas semanas después de conocer a Carlos. Preguntas más allá de curiosidad normal, propiedades, inversiones, herencias, vuestra salud, planes de jubilación, seguros de vida. Antonio negó con la cabeza. Isabel lo encontró inquietante, pero Carlos estaba enamorado y no quiso meter cizaña. Recordé esos días tempranos cuando Carlos trajo a Laura, encantadora, atenta, llena de preguntas sobre nuestras vidas. Pensé que quería integrarse a la familia. La idea de que inventariaba nunca se me ocurrió. Había más, continuó Antonio. Isabel notó cómo Laura aislaba a Carlos, viejos amigos dejaron de venir, reuniones familiares menos frecuentes, Carlos defería a Laura en cada decisión, por pequeña que fuera. Tu esposa reconoció signos de control, aunque no probara nada concreto. ¿Por qué no me lo dijo? Porque sabía que confrontarías a Carlos, y eso lo alejaría más. Isabel era estratégica, Javier. No solo se preocupaba, actuaba. Tocó la carpeta. Por eso vino a mí, quería un muro alrededor de todo lo que habíais construido, uno inquebrantable. Abrió la carpeta y sacó un documento que reconocí, los papeles del fideicomiso de la caja. El fideicomiso irrevocable que Isabel creó 2 años antes de morir. Todos los bienes mayores están protegidos, la casa, ahorros, inversiones. Todo. Tú eres beneficiario de por vida. Tras ti, pasa a una fundación benéfica en nombre de Isabel. No a Carlos, no a Laura, no a quien explote tu bondad. Miré los papeles, absorbiendo implicaciones. Entonces, si algo me pasa, si intentan declararme incompetente. No podrían tocar el fideicomiso, dijo firme. Los bienes están legalmente separados de tu patrimonio personal. Isabel consultó 3 abogados distintos hasta estar satisfecha. La minuciosidad me aturdió. Mi esposa pasó años forjando una fortaleza que ignoraba, preparándose para batallas invisibles. Me amó lo suficiente para protegerme de amenazas que no veía, incluso muriendo. Antonio me observó procesarlo, expresión paciente. Luego sacó otro archivo más delgado, sellado con goma. Hay algo más, Javier, que Isabel quería que supieras, pero solo cuando llegara el momento. ¿Qué es? Dudó, algo parpadeando en sus ojos, renuencia, quizás, o el peso de un secreto guardado demasiado. Antes de morir, Isabel contrató un detective privado.
Quería saber más del pasado de Laura, especialmente su primer matrimonio. Carlos lo mencionó una vez, y Laura fue vaga en detalles. Eso alarmó a Isabel. ¿Qué encontró el detective? Antonio deslizó el archivo sellado. No sé todos los detalles, Isabel murió antes de revisar el informe completo. Pero me pidió guardarlo y dártelo cuando estuvieras listo. Hizo pausa. Creo que lo estás ahora. Tomé el archivo, sintiendo su peso como si contuviera más que papel. Léelo solo, dijo levantándose. Y Javier, ten cuidado. Sea lo que sea, no actúes impulsivo. Hablamos pronto. Llámame cuando quieras. Dejó dinero por el café y se fue, dejándome solo con el archivo. Conduje a casa en silencio, la carpeta en el asiento del pasajero. Al entrar en el camino, me quedé un momento, motor encendido, manos en el volante. Luego lo abrí. Dentro, un recorte de periódico amarillento, de 8 años atrás. Titular, hombre mayor muere en caída. Cuñada interrogada, sin cargos. Debajo, foto de una mujer fuera de un juzgado, rostro medio girado. Más joven, pelo diferente, más claro y corto que nunca vi, pero los ojos iguales, la forma de la mandíbula, como se erguía, hombros atrás, mentón alzado. Era Laura, sin duda. Según el artículo, su suegro anterior murió en circunstancias sospechosas, igual que yo podría haber si Isabel no velara desde la tumba. El recorte me persiguió días. Lo guardé en el bolsillo de la chaqueta, sacándolo en momentos extraños para estudiar la foto, el titular, detalles escasos de una muerte ruda como accidente pese a dudas. Eduardo López, 71 años, empresario jubilado, hallado al pie de una escalera en su casa. Su nuera interrogada, pero no acusada. Caso cerrado en semanas. Su nuera, Laura, la misma que ahora vivía con mi hijo, que me empujó sistemáticamente de mi familia, que sonreía con ojos calculadores. Llamé a Antonio la mañana siguiente, manos más firmes de lo esperado, voz calmada pese a la tormenta interior. Necesito alejarme, le dije. Un lugar donde ella no me alcance, donde piense claro sin mirar atrás. Antonio no dudó. Conozco un sitio, una propiedad junto al lago de Orense, a 4 horas. Pueblo pequeño, comunidad tranquila, lejos de Carlos y Laura para que tengas espacio. El dueño es un cliente viejo que quiere vender. Papeles listos en una semana. En 10 días, estaba en el porche de una villa overlooking el lago, viendo cipreses surgir del agua que brillaba como cristal al sol de tarde. La casa modesta para algunos estándares, pero perfecta, 3 dormitorios, porche envolvente, terreno suficiente para que el vecino más cercano estuviera a 1 kilómetro. Isabel habría amado el jardín, lo llenaría de rosas, hierbas, y pasaría mañanas con café viendo garzas pescar en la orilla. Pagué en efectivo de los bonos madurados, sin hipoteca, sin rastro que Laura siguiera. Antonio manejó la escritura vía estructura de fideicomiso protector, asegurando la propiedad blindada como todo lo que Isabel preparó. Por primera vez desde su muerte, sentía que construía algo, no solo soportaba. La compañía de seguridad llegó 2 días después de mudarme, profesionales jóvenes, voces calmadas, manos eficientes. Instalaron cámaras en cada entrada, sensores de movimiento en el perímetro, sistema monitoreable desde mi teléfono en cualquier parte. Al principio me sentí tonto, como un viejo jugando a espías, pero recordé a Eduardo López, 71 años, al pie de una escalera. La tontería se evaporó rápido. Esa noche, me senté en el porche nuevo con un vaso de bourbon, escuchando ranas cantar su coro nocturno sobre el lago. El aire olía a pino y agua, y a algo que no sentía en años, paz. Nadie sabía dónde estaba salvo Antonio, nadie me alcanzaba salvo si yo quería. Por primera vez desde el funeral de Isabel, me sentía seguro. Mi teléfono sonó justo después del atardecer, rompiendo la quietud. El nombre de Carlos en la pantalla, dudé antes de contestar.
No hablábamos desde esa llamada breve y despectiva sobre el fondo de Mateo. No estaba seguro de querer ahora, pero algo me hizo aceptar. Papá. La voz de Carlos era extraña, casi irreconocible, vacilante, temerosa. Carlos, ¿qué pasa? Una pausa larga, oí su respiración, casi sentí su lucha. Necesito preguntarte algo, dijo al fin. Es importante. Adelante. Otra pausa, más larga. Cuando habló, las palabras salieron lentas, como si cada una costara. Si alguien hizo algo terrible, algo que sabía era malo, algo irreversible, ¿podrías perdonarlo alguna vez? La pregunta me descolocó, me incliné en la silla, tratando de entender. Carlos, ¿de qué hablas? ¿Estás en problemas? Solo responde, papá, por favor. Pensé en Isabel, sus cartas, todo lo que construyó para protegerme. Pensé en el recorte en mi bolsillo, la foto de una mujer que salió de una muerte sospechosa y ahora me rodeaba como tiburón oliendo sangre. El perdón no se responde en abstracto, dije con cuidado. Depende de qué se hizo, por qué y si la persona lo lamenta de verdad. Carlos, si algo anda mal, dímelo. Siempre puedes decírmelo. Silencio se estiró, oí su aliento tembloroso. Tengo que colgar, dijo abruptamente. Laura me llama para cenar. Hablamos después, papá. La línea murió antes de responder. Me quedé en la oscuridad creciente mucho tiempo, revolviendo esa charla. Algo pasaba con mi hijo, algo que no podía explicar. Su pregunta sobre perdón parecía una confesión atascada en la garganta. ¿Qué sabía? ¿Qué hizo? Más tarde, saqué el recorte otra vez, alisando arrugas de tanto manoseo. Eduardo López me miró desde la foto, hombre distinguido, pelo plateado, ojos amables, el tipo que confiaba ciegamente en su familia. Tenía 71, solo 4 años más que yo ahora, empresario con patrimonio cómodo y no era que heredaba al morir. Caso cerrado como accidente, sin juego sucio, solo un viejo que perdió pie en escaleras subidas 1000 veces. Pensé en los ojos de Laura, evaluando todo con precisión fría. En su obsesión con dinero, aislamiento cuidadoso de mi hijo, campaña sistemática para marginarme. Un escalofrío me recorrió, ajeno a la brisa del lago. Antes de dormir, revisé las cámaras de seguridad una vez más, viendo feeds en el teléfono, camino vacío, perímetro quieto, sensores solo un ciervo en la línea de árboles este. Todo pacífico, todo seguro. Pero al chequear el correo, un mensaje nuevo esperaba, de dirección desconocida. Asunto en blanco, el mensaje, una línea sola, tu hijo sabe más de lo que dice. Vigila con cuidado. El email anónimo me mantuvo despierto horas. Lo leí una docena de veces, buscando pistas del remitente, hallando solo esa advertencia críptica. Alguien ahí fuera entendía lo que pasaba en mi familia, lo suficiente para contactar desde sombras. ¿Quién? ¿Por qué? Lo reenvié a Antonio al día siguiente, preguntando si rastreaba el origen. Su respuesta en 1 hora, el email routado por servidores anónimos, imposible rastrear sin policía. Quien lo envió sabía cubrir huellas digitales. Durante las siguientes 2 semanas, me enfoqué en asentarme en mi nuevo hogar, buscando paz en rutinas diarias. Caminaba a la orilla cada mañana, aprendía nombres de aves en mi muelle, y poco a poco me sentía persona de nuevo, no blanco. Pero la calma no duró. Antonio llamó un martes tarde, voz con filo nuevo. Tenemos un problema, dijo. Laura sabe de la villa. Mi estómago se apretó. ¿Cómo? Redes sociales, aparentemente. Un amigo de un amigo posteó sobre verte en una propiedad lujosa junto al lago. Laura vio y empezó preguntas. Hizo pausa. Ha hecho llamadas, Javier, indagando registros públicos. Aún no halló documentos del fideicomiso, están bien protegidos. Pero sabe que has ganado dinero significativo.
Cerré ojos, sintiendo la paz frágil de semanas desmoronarse. ¿Qué hace con la info? De lo que averigüé, está furiosa. Cree que ocultaste activos que pertenecen a la familia. Mis fuentes dicen que ya consulta abogados para desafiar el fideicomiso. Tras colgar, me senté en el porche viendo el lago, pero su belleza ya no calmaba. Laura olfateó dinero, y de las advertencias de Isabel sabía que no pararía hasta reclamarlo. La llamada de Carlos vino 3 días después. Contesté esperando conexión, signo de que mi hijo era aún el chico que crié. En cambio, tensión en cada sílaba. Papá, necesito hablarte de algo. Su voz tensa, cuidadosa. Te escucho. Antes de continuar, oí a Laura de fondo, aguda y mandona, dile que nos reunamos. Dile que es por el futuro de la familia. Carlos dudó. Papá, Laura cree que deberíamos sentarnos todos y discutir. Pregúntale de dónde viene el dinero, interrumpió Laura, voz alzándose. Pregúntale por qué oculta activos a su propio hijo. Laura, por favor. La voz de Carlos se cortó abruptamente, línea muerta. Miré el teléfono, corazón latiendo. La llamada terminó tan de golpe como si alguien arrancara el aparato de su mano. Esperé, incierto, y entonces algo raro, mi teléfono mostró llamada entrante de Carlos, pero al contestar, solo silencio, seguido de desconexión inmediata, como si llamaran y colgaran en un segundo. Revisé el registro, duró exactamente 2 segundos, lo justo para ver si notaba, o verificar que prestaba atención. Esa noche no dormí, repasando la charla interrumpida, voz demandante de Laura, sumisión impotente de Carlos. El email anónimo resonó, tu hijo sabe más de lo que dice. ¿Qué sabía Carlos? ¿Intentaba advertirme o era parte del plan de Laura? Alrededor de medianoche, el sistema de seguridad alertó mi teléfono. No sensor ni cámara, sino software que Antonio instaló para rastrear búsquedas online relacionadas con mi nombre y bienes, precaución esencial contra depredadores financieros. Abrí la alerta y sentí hielo en las venas, alguien buscó en registros públicos términos como fideicomiso irrevocable Galicia desafío, competencia mental padre mayor, capacidad disminuida definición legal, influencia indebida herencia contienda. Búsquedas en horas pasadas, metódicas, exhaustivas, trabajo de quien investiga cómo romper protecciones de Isabel. La ATI trazaba a la computadora de casa de mi hijo. Me senté en la oscuridad, teléfono brillando en la mano, y entendí que enfrentaba. Laura no solo enojada por dinero que sentía suyo, construía un caso. Investigaba declararme incompetente, argumentar que Isabel me manipuló al crear el fideicomiso, derribar cada muro que mi esposa erigió para mi seguridad. Y Carlos, mi hijo, mi único hijo, o ayudaba o era demasiado débil para detenerla. De cualquier modo, la batalla que Isabel preparó ya no era teórica, había empezado. Las búsquedas desde la computadora de Carlos quemaban como marca. 3 días pensé en nada más, ciclando ira, duelo y esperanza desesperada de que me equivocara, que hubiera explicación inocente para por qué el hogar de mi hijo investigaba declararme mentalmente incompetente. Pero la esperanza es frágil, y la mía, machacada tantas veces, no sobrevivió mucho. La 4ª mañana, fui al pequeño cofre en el armario del dormitorio y saqué los 2 sobres restantes de Isabel, número 2 y 3, aún sellados, esperando el momento que ella previno. Lo sostuve mucho, recordando su letra, cómo organizó todo con precisión incluso mientras el cáncer la consumía. La instrucción del sobre 2 era clara, abre cuando intenten quitarte lo tuyo. Alguien lo intentaba, investigando estrategias legales para romper protecciones de Isabel, reclamar bienes no suyos, reducirme a viejo incompetente sin voz. Si no era este momento, ¿cuál? Rompí el sello con dedos temblorosos. Dentro, otra carta en su letra familiar, con fotocopias de documentos irreconocibles al instante. Desdoblé la carta y leí, su voz alzándose clara como si estuviera a mi lado. Mi queridísimo Javier, empezaba.
Si lees esto, alguien intenta tomar lo nuestro. Sabía que este día podría venir, rogué que no, pero preparé como si sí, porque el amor exige prepararse para lo peor mientras esperas lo mejor. Tuve que pausar, carta al pecho. Incluso ahora, años después, Isabel entendía exactamente qué enfrentaba, vio el futuro más claro que yo. Mi amor, debo hacerte entender algo, continuaba. La mujer que Carlos casó no es quien dice. Sé que duele leerlo, que quieres creer lo mejor de la madre de tus nietos. Pero la verdad importa más que la comodidad, y la verdad es algo que no pude decirte en vida, en parte porque no tenía todas las piezas, en parte porque sabía que te rompería el corazón. Mis manos temblaron al voltear la página. El detective que contraté halló que Laura cambió legalmente su nombre hace 8 años, justo tras dejar Andalucía. Su nombre de nacimiento es Patricia Gómez. Estuvo casada antes de Carlos, brevemente, con un hombre cuyo padre anciano murió en circunstancias nunca explicadas del todo. El padre fue hallado al pie de una escalera. El caso se ruló como accidente, pero el detective habló con autoridades locales que recordaban la investigación. Creen que Patricia, Laura, nunca fue investigada bien, el caso cerró demasiado rápido, dijeron. Había preguntas sin respuesta. Dejé la carta y miré la pared, mente girando. El recorte de semanas atrás cobraba dimensiones nuevas. Laura no solo estuvo presente cuando Eduardo López murió, era Patricia Gómez, mujer que cambió identidad después, borró su pasado y se reinventó. Me forcé a seguir, es paciente, Javier, metódica, y casó a nuestro hijo por una razón, acceso a nuestra familia, a nuestros bienes, a la vida que construimos en 40 años. No sé exactamente qué planea, pero sé cómo operan estos, aíslan víctimas, establecen control, esperan el momento y atacan. Las palabras de Isabel eran un mapa de lo vivido, exclusión lenta de reuniones, distancia creciente de Carlos, forma sistemática en que me marginaron. Protegí los bienes lo mejor pude, concluía la carta. El fideicomiso es sólido, Antonio lo defenderá. Pero no pude protegerte del dolor emocional, y por eso lo siento. Sé cuidadoso, mi amor. Confía en tus instintos, son mejores de lo que crees. Y recuerda, no estás solo. Antonio te ayudará, y yo también, como pueda. Todo mi amor, por siempre. Isabel. Me quedé en silencio mucho, carta en el regazo, peso de la revelación oprimiendo. Patricia Gómez, nombre cambiado, suegro muerto, patrón de conducta de años antes de conocer a Carlos. Mi teléfono vibró en la mesa, sacándome de pensamientos, mensaje de número desconocido, como los emails previos. Lo leí en la pantalla. Patricia Gómez tuvo una madre que le enseñó todo. La madre vive aún y contacta con Laura hace meses. La habitación se enfrió, como si sombras se profundizaran. Algún aliado anónimo me alimentaba info. Ahí fuera, la madre de Laura, quien crió a Patricia Gómez para ser quien era, reentraba en escena, y yo estaba en su punto de mira. El mensaje sobre la madre de Laura me acompañó noches sin dormir y días inquietos. Lo compartí con Antonio, quien inició indagaciones discretas sobre Rosa Gómez, su paradero y actividades. Las piezas encajaban ahora, formando imagen más siniestra de lo imaginado. No era un depredador solo, era patrón, quizá sociedad heredada de madre a hija como legado oscuro. Aún procesaba cuando mi teléfono sonó con número conocido, Laura. Dejé sonar 3 veces antes de contestar, estabilizando la voz. Hola, Javier. Su voz cálida, casi dulce, tono nunca oído conmigo. Me alegra pillarte. ¿Tienes un momento? Dudé, pero respondí, sí, ¿qué quieres? He oído que te mudaste a una villa preciosa junto al lago. Suena idílico. Carlos y yo pensamos que deberíamos visitarte, hablar de familia, de cómo, compartir lo que has ganado. Después de todo, es herencia nuestra también, ¿no? Su tono goteaba falsa dulzura, pero debajo, codicia.
Recordé las advertencias de Isabel, el recorte, las búsquedas desde su casa. No hay nada que compartir, Laura. Todo está protegido, como debe ser. Una pausa, su voz endureciéndose. ¿Protegido de tu propia familia? Eso no es justo, Javier. Carlos se siente herido. Y los niños merecen estabilidad. Oí a Carlos de fondo, murmurando algo, pero ella lo ignoró. Vendremos el fin de semana. Prepara el camino. Colgó antes de que protestara. Esa llamada fue el detonante. Llamé a Antonio de inmediato. Necesito un plan, dije. No solo defensa, contraataque. Él accedió, y en días, reunimos pruebas, el informe del detective ampliado, rastros de las búsquedas online, incluso testimonios de vecinos de Andalucía sobre el pasado de Patricia. Descubrimos que Rosa Gómez, su madre, había sido implicada en estafas menores años atrás, y ahora coordinaba con Laura vía llamadas frecuentes. El fin de semana llegó, y ellos aparecieron, Carlos con ojos bajos, Laura con sonrisa calculada, los niños confundidos. Los recibí en el porche, con Antonio escondido cerca, grabando todo. Bienvenidos, dije calmado. Pero esta visita termina rápido. Laura rió. No seas dramático. Solo queremos hablar de tu fortuna. Isabel no querría que la acapares. Saqué el recorte del bolsillo, lo puse en la mesa. Isabel lo quiso todo así. Y sabía quién eras, Patricia. Su rostro palideció, pero se recompuso. ¿De qué hablas? Mostré documentos, cambio de nombre, investigación sobre Eduardo López, búsquedas recientes. Sabemos todo. Las cámaras graban, Antonio escucha. Si insisten, esto va a la policía. No por dinero, sino por justicia. Carlos jadeó, mirando a Laura. ¿Es verdad? ¿Lo de tu primer suegro? Ella lo fulminó. Cállate, idiota. Pero él se volvió a mí, lágrimas en ojos. Papá, lo supe hace meses. Intenté decírtelo, pero ella, me controló. Lo siento. Laura se levantó, furiosa. Esto es ridículo. Vamos, Carlos. Pero él negó. No. Basta. Llamé a la policía local esa tarde, no por arresto inmediato, sino para registrar denuncia formal. Laura fue detenida provisionalmente por investigación de fraude y posible implicación en muerte antigua. Rosa Gómez, alertada, fue localizada en Andalucía y cuestionada. Resultó que madre e hija planeaban un esquema mayor, usar a Carlos para acceder al fideicomiso, alegando mi incompetencia inducida por estrés. Meses después, el caso se resolvió, Laura enfrentó cargos por intento de fraude y obstrucción, recibiendo sentencia suspendida con supervisión. Carlos, cooperando, evitó cárcel pero perdió custodia compartida temporal. Los niños vinieron a vivir conmigo en la villa, con visitas supervisadas. Nos reconciliamos lentamente, en caminatas junto al lago, hablando de Isabel, de errores, de perdón verdadero. Ahora, las navidades son diferentes, luces en el porche, risas de nietos, Carlos ayudando en el jardín que Isabel habría amado. No todo sanó, pero elegí la paz que merezco. Isabel me protegió hasta el final, y su amor me dio fuerza para elegir. Al final, no se trata de dinero, sino de reclamar tu vida, de ver cómo la verdad ilumina las sombras. Y en ese silencio junto al lago, encuentro la presencia que siempre esperé.